Muy buenas tardes, amables televidentes. Bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy jueves 16 del mes de octubre del año 2025. Señores, un jueves con muchas informaciones. El Ministerio de Salud Pública ha estado anunciando que la caída de la mortalidad infantil se ha reducido en un 30%, y la verdad es que es un número bastante halagüeño, bastante generoso, y eso yo diría que tiene mucho que ver esa baja en la mortalidad infantil con la cantidad de parturientas de nacionalidad haitiana que han estado pariendo menos en los últimos tiempos en la República Dominicana, y la verdad es que esta cifra nos pone en una posición menos cuestionable con relación a la de otros tiempos. Y precisamente hablando del vecino país de Haití, llegaron unos 5.200 soldados de tropas que van en esta ocasión no a acompañar a la guardia y la policía haitiana, sino una tropa para eliminar la pandilla, para salir a enfrentarla en la calle. Y aunque uno ve que este número es mayor que el que había de Kenia, sin embargo, las esperanzas no son tan buenas para los residentes en el vecino país de Haití. Y eso se debe justamente porque para que pueda tener cierto éxito una misión que vaya desde el extranjero, se hace preciso que se sepan de dónde proviene la procedencia de los fondos y que los mismos vayan a ser aportados de manera adecuada en el momento que sea requerida. Esa misión keniana estuvo trabajando en el vecino país de Haití, sin embargo recibió apenas el 10% de lo que le prometieron esos países. Entonces se trata de personas que están fuertemente armadas allá en su país y que de una forma u otra, aunque alguien no quiera admitirlo, reciben alguna subvención de otros países que le hacen aporte no solo en armas de fuego, sino que también le hacen aporte económico que en cierto punto le da ese aval para continuar hacia adelante. La verdad es que ese pueblo vive un poquito angustiado porque se da allá que hay muchos menores, muchos adolescentes que se han tenido que incorporar a esa pandilla y que lo utilizan como mula para el trasiego de droga, de armas de fuego, entre otras cosas. La industria del secuestro se mantiene siempre en niveles bastante altos, y la verdad es que uno se ha acostumbrado a ese desorden, y lo que se formó allá en Haití una fuerza y se escogió a una comisión para que pudiera organizar unas elecciones nacionales a los fines de poder establecer allí una autoridad con un poder legítimo que hasta cierto punto tenga la representatividad del país y que la población confíe en él. Ha resultado bastante difícil a raíz de la muerte de Jovenel Moïse, porque todo el que va a Haití, aunque sea por 2 o 3 días, se quiere quedar y se quiere perpetuar. No hay una actitud seria de que se puedan celebrar elecciones libres y democráticas en ese vecino país de Haití. Vamos a ver ahora con esta nueva tropa de unos 5.200 soldados haitianos que ha ingresado a ese país, si por fin Haití va a tener algún sosiego que le permite coger nuevas autoridades. Por otro lado, señores, déjenme decirles que nosotros de una forma u otra respaldamos la postura del senador Omar Fernández, quien ha hecho una propuesta para que se comience a aplicar el impuesto sobre la renta a partir de los salarios que sobrepasen los 52,000 pesos. Esta es una propuesta que nosotros la vemos
muy salomónica, porque a partir de los 52,000 pesos, sencillamente, señores, porque el costo de la vida se ha alzado bastante y ahora mismo un salario de 52,000 pesos, no estamos hablando que sea una cosa del otro mundo, sobre todo si nosotros tomamos en consideración lo que es la canasta familiar. Esa canasta familiar anda bastante alta y esos cobros de ese 52% de impuestos sobre la renta le permiten a la clase trabajadora poder montiguar algunos de los problemas económicos que tiene y lógicamente se traduciría en un bienestar para esa familia que todos los meses le hacen ese descuento de impuestos sobre la renta. Y ahí es donde yo quiero que muchas de las personas apuntalemos esa intención. Yo le digo esto, señores, porque en el área de la construcción, de manera especial, los salarios no son tan deprimidos. Hay personas que, siendo buenos albañiles, casi todos sobrepasan ese monto de salario de los 52,000 pesos. ¿Y qué impuestos sobre la renta pagan esos nacionales extranjeros que cobran de manera informal en algunas empresas por no tener la documentación? Pues lógicamente no pagan ningún tipo de impuesto. Y es justamente por eso que el sector empresarial ha estado más encaminado y tiene una proclividad más alta hacia ese sector informal que no está sujeto, vamos a decir, a ese pago de impuestos sobre la renta, que no paga la seguridad social, que no lo tiene registrado en una planilla de personal fijo y móvil, porque cumplir con todo ese voto de la ley, al igual que del Comité de Higiene y Seguridad, es algo que no le gusta mucho a la clase empresarial dominicana, que tiene un almacén de hombre hambriento ahí en el vecino país de Haití a pedir de boca. Cuando un dominicano quiere solicitar alguna reivindicación por una forma u otra, entonces no tiene el apoyo de los demás compañeros, no tiene el apoyo de la clase empresarial, porque sencillamente ellos, como su consorciado, se evitan también tener que pagarle mucho al Estado, y es el Estado quien carga con la carga pesada. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Eres experto haciendo que todo sea Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas.
Gracias por permanecer con nosotros. Señores, miren, el Senado aprobó en segunda lectura la modificación al Código Laboral sin que se haya incluido el tema de la cesantía. Nosotros decimos que por el momento es un buen avance. Luego tiene que ser discutido nuevamente en la Cámara de Diputados y vamos a ver qué es lo que sale de ahí. Porque la verdad es que ese sector empresarial ha estado siempre buscando la manera de ver cómo le dan un manazo al sector laboral con la eliminación de la cesantía, que ya finalmente querían que se redujera y que fuera permitida nada más hasta los 10 años, lo cual hicieron muy bien con no aprobar eso. Por otra parte, señores, también el ministro de Industria y Comercio ha estado reunido con comerciantes chinos y la verdad es que han tenido cierto veto muy especial por el tema de la construcción de los locales. Pero ¿qué sucede también con los nacionales chinos? Que una parte que se le cuestiona, que la mano de obra que utilizan por lo regular es una mano de obra extranjera y que lo utilizan por una obra o servicio determinado, es decir, por cierto tiempo, para que antes de que un trabajador cumpla los 3 meses, entonces yo poder despedirlo sin ningún tipo de consecuencia jurídica de manera especial, entiéndase, sin tener que pagar prestaciones laborales. Y eso es algo que ha tenido muy preocupado a la clase trabajadora. Hay muchos comerciantes dominicanos que entienden que esos comerciantes chinos tienen mucho privilegio en las aduanas del país y que cuando no logran establecerlo a través de ahí, se buscan los mecanismos adecuados para entonces disfrazar una mercancía de mayor valor con una que tiene poco valor. Ahora bien, vamos a decirle a la persona la realidad. Nosotros siempre hemos estado pendientes de tener una buena supervisión de alguien que realmente se ocupe del comercio en la República Dominicana para que pueda luchar, para que pueda velar por sus intereses. Porque aquí, en virtud de la ley de la libre oferta y la demanda, hay algunos sectores que se conjugan y tratan de ponerse de acuerdo para evitar que algunos artículos de primera necesidad suban o que por lo menos estén con cierto grado de acceso a la población. Siempre hay un grupo que prefiere como torpedear la situación para generar crisis y ya una vez la crisis formada, entonces ellos pueden pescar en mar revuelto. ¿Qué sucede, señores, aquí con muchos comerciantes, no solo de tiendas chinas, sino también colmados, tiendas de expendio de alimentos, restaurantes, entre otras cosas, que la gente quiere ganar demasiado? Y déjenme decirle que un dominicano de eso que tenga pendiente dice, no, mira, que yo me quiero ir para los Estados Unidos, que me voy por la vuelta por México, que me voy por tal sitio, que tenga cierto capital, con lo que mucha de esa gente sale fuera del país. Si se van a una tienda de esos de nacionales chinos, entenderán que cuando compran a precio de por mayor, sobre todo sin la aplicación del ITEVI, que van a llevar una cantidad de mercancía hacia sus hogares que les permitirá revender esa mercancía, y muchas personas han tenido ese sistema de emprendimiento a través de esas tiendas chinas. Pero ellos ahora mismo tienen problemas, ellos, sobre todo los que han estado vendiendo a unos precios más baratos que otros. Yo estuve aquí sentado, uno de los comerciantes que tiene una tienda allá en la José Martí, y cuando hablaba de la diferencia que había entre esos negocios de ellos
y lo que tenían los chinos. Está por ejemplo, me puso un ejemplo con un producto con la vejiga. Dice que le extrañó porque él tiene una tienda de decoraciones especiales para cumpleaños y tiene allí un aparato para poder llenar las vejigas y que se queden flotando. Y una persona que no le compró las vejigas a él fue a pagarle los servicios para que él se la oxigenara y pudieran flotar. Y me dijo, no, es que para mí no es negocio nada más hacerte ese servicio. ¿Y por qué tú no viniste y me compraste la vejiga a mí? Y resulta que esa persona se la compró a un comerciante chino que ya le había revendido a él y estaba todavía mucho más barata que como le salía a él yéndola a comprar directamente allá a China. Entonces ellos instalan esas tiendas aquí y ponen a vender. Y usted que vive en un sector apartado, en un barrio de eso, que cuando usted sale a un lugar donde también hay comerciantes chinos, usted ve que le ponen unos precios exorbitantes. Entonces a la gente se le prende el bombillo y dice, bueno, pero esos importadores dominicanos traen una serie de bienes y servicios que yo tengo que comprarlo con un incremento de un 80, un 90 y un 100%. Pues para yo no hacer lo mismo, yo lo que voy a hacer es que voy a comprar 5 o 6 a precio de por mayor, lo voy a poner en la galería de mi casa y se lo voy a vender como la tienda dominicana realmente están vendiendo ese producto y no obstante a eso ganan mucho dinero. Porque la verdad es que nosotros los dominicanos aquí no excedemos con eso. Eso es también con lo calzado, con la prenda de vestir, con todo. Hay personas que viven de comprarle a esos mayoristas chinos que están en importadoras para entonces ellos agarrar y revender esos artículos y se convierten en buenos comerciantes, se convierten en personas que tienen su buena tienda. Entonces, eso tiene como una doble lectura. Le dice a uno, nos dice a nosotros como dominicanos que debemos luchar, preservar nuestros derechos, porque no es lo mismo que yo esté vendiendo este celular en 100 pesos y que yo le aplique un ITEVI de 18 pesos y que aquí me cueste 118 y ahí al lado lo vendan a 100. O que por el contrario lo vendan a 50 o 60 y cuando le aplican el 18% de ITEVI llega a unos 118 y que yo comprando con un 132 pesos menos pueda venir a competir con uno en buena lid. Y es por eso que ustedes ven que muchas de esas tiendas chinas están abarrotadas y cuando van a la tienda de los comerciantes dominicanos, entonces están vacías. Pero yo diría que más que las autoridades aduanales, más que los propios comerciantes que se ven afectados directamente por este tipo de transacciones, nosotros como dominicanos debiéramos también de reclamar nuestro derecho y buscar que haya una tabla de equidad para nosotros que vivimos dentro del mundo del comercio, no tener competencias desleales, pero para eso se necesita un Estado robusto, se necesita un Estado que tenga la capacidad de supervisar, pero desafortunadamente no lo tenemos. Vámonos a la pausa y regresamos en breve.
¿Eres experto haciendo que todo sea simple? Medido, Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, hay noticias que en este tiempo uno pudiera decir que son hasta bochornosas. Hay una escuela en Higüey llamado Ciriaco María Sancha que todavía no ha iniciado el año escolar. A casi 2 meses del inicio de clase todavía no ha empezado. ¿Por qué? Porque hacen falta 3 profesores y los profesores que han querido llevar allá no son profesores, vamos a decir, que van a estar de manera fija impartiendo la docencia, sino personas que han sido contratadas para llevarlo interinamente. Entonces ellos dicen que no, que ellos no aceptan, que la seccional no acepta ese tipo de profesores, que tiene que ser persona que esté fija. Y uno muchas veces se queda pensando, ¿cuándo es que en la República Dominicana el Ministerio de Educación, o mejor dicho, la educación, va a empezar a funcionar como es debido? Nosotros tenemos unos aportes bastante importantes a lo que es el Ministerio de Educación, y no obstante a que tenemos toda la falencia del mundo, ese ministerio como que no ha podido arrancar. Nosotros no podemos cargarle en esta ocasión el dado al ministro de Educación, puesto que cuando él recibió ese ministerio, ya el año escolar estaba prácticamente iniciando. Pero tan pronto fue nombrado como ministro de Educación, lo primero que hizo fue reunirse con los profesores para ver de qué manera ellos iban a unificar criterios para resolver parte de esos problemas de educación. Es decir, que eso no ha sido su culpa. Pero nosotros no andamos buscando un culpable, ni estamos detrás de la cabeza de nadie.
sencillamente lo único que uno no quiere es que ocurran casos, como en esta escuela de Higüey, Ciriaco María, que tiene, señores, 2 meses sin tomar clase. Eso no puede ser. Nosotros necesitamos que el ministro de Educación o el presidente de la República que toquen madera y que ese tema de la educación quede erradicado de una vez y por todas. Son muchos los problemas que nosotros tenemos en educación. Cuando no es la falta de aula, cuando no es la entrega oportuna de los útiles y de todas las indumentarias que llevan los estudiantes, en otras ocasiones nos encontramos con problemas de intoxicación porque no logran ponerse de acuerdo el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Educación para la fumigación en algunos pueblos y muchos niños resultan afectados por esto. Y los otros escándalos que hay es por la falta de aprendizaje de muchos de los niños, que de unos 75,000 apenas un 22% puede pasar las pruebas nacionales. Yo creo que es mucho el escándalo que se teje dentro de la educación para ser un sector al cual es el único que se le da el presupuesto conforme a lo que establece el Producto Bruto Interno. Entonces, siendo así, todos esos sectores hay que armonizarlo para nosotros poder tener una educación de calidad. Y fíjense que yo recuerdo que en años anteriores los mejores estudiantes, los que sacaban la mejor nota, eran los estudiantes de las escuelas públicas, porque siempre incluso los maestros que mejor han sido pagados son los de las escuelas públicas y tienen un mayor nivel de desarrollo, casi siempre lo han tenido con relación a otros profesores de los colegios. ¿Por qué? Porque establecen reglas preestablecidas para esos concursos de oposición. Pero usted en un colegio privado puede contratar los servicios del profesor que usted le plazca, sin tener la supervisión del Estado en cuanto a lo que es la calidad. Pero son lo de las escuelas públicas lo que ahora están quedando por debajo de lo que están estudiando en los colegios. Eso era algo que en pocas ocasiones se podía ver. Y yo creo que una de las cosas que más influencia ha tenido en esa baja de los profesores tiene que ver con el tema de la política. Tiene que ver con el tema de los gremios. Porque los gremios aquí están asaltados por las instituciones políticas y muchas veces la persona que pasan a dirigir esos gremios, muchas veces la persona que de una forma u otra tienen el liderazgo ahí, no son profesionales que verdaderamente se han distinguido por ser brillantes, sino por ser buenos compañeros de eso de la base, luchar por algunas reivindicaciones, pero no justamente por su talento. Es decir, que son más notorios que notables. Y eso nos ha afectado bastante. Lo mismo ocurre muchas veces en el sistema de la salud, que ustedes ven que con mucha frecuencia se realizan
huelga dentro del sector médico, pidiendo ciertas reivindicaciones, pidiendo ciertas cosas, pero cuando usted se va al meollo del asunto, entonces usted puede comprobar que en el sistema público hay mucha dejadez, porque muchos de esos profesores que están en esos hospitales públicos también tienen su clínica. Y los pacientes que ellos tratan dentro de los hospitales no le dan el mismo tratamiento que aquellos que tratan dentro de su clínica privada. Le dedican una mayor cantidad de tiempo y ustedes ven ralentizando ese sistema, desprestigiándolo ellos mismos en cierto aspecto con su inobservancia. ¿Para qué? Con el objetivo de que la gente tenga necesariamente que acudir a esos centros médicos privados en busca de medicina, que muchas veces el sistema público le niega. Y déjenme decirle que a veces están consorciados de manera tal que aunque se pueda resolver un problema en un hospital, lo refieren a un centro médico privado donde ellos pudieran estar ganando ciertas comisiones. De manera pues que el Estado dominicano, a través de los años, cada vez uno siente como que está un poquito más alejado del tema de la salud. ¿Y por qué yo le digo que a través de los años uno siente que está un poquito más alejado del tema de la salud? Porque ahora, con las denominadas ARS, no importa que sean hospitales públicos, no importa. Muchas de esas personas que van a esos hospitales públicos tienen seguro, bien sea contributivo, seguro subsidiado, pero tienen seguro. Y cuando se realizan esas operaciones, entonces el seguro tiene que pagar. ¿Y ustedes creen que cobran lo mismo cuando va una mujer embarazada para hacérsele un parto que pudiera ser normal a cuando se le hace con cesárea? Pues lógicamente que no. Y uno muchas veces se pregunta si se trata de un problema que es único y exclusivo de la República Dominicana. No, no es solo nuestro. Porque allá en Colombia, para revertir la práctica de tanta cesárea, porque le resulta mucho más costoso al Estado, lo que se ha determinado es dar un incentivo al médico o al ginecólogo que permite que una mujer dé a luz de manera normal, sin cesárea. Eso es lo que se ha venido haciendo para procurar que haya menos cesárea, porque así de esa manera los médicos reciben un incentivo adicional por parte del Estado que lo ayuda, pero el Estado a su vez se economiza a través de los daños que de manera colateral se le producen a una mujer que para con cesárea, y el incremento que tiene el hospital para subvencionar esos gastos. Ha calculado que dándole un pequeño incentivo al médico, el Estado se economiza una parte, pero también ayuda a ese médico a solucionar algunos de sus problemas personales. Y para que se vaya a invertir todo en salud, en presupuesto, mejor darle una parte, y así lo han hecho en Colombia, y se ha reducido drásticamente el tema de lo que son, de lo que es la mujer parir a través de cesárea. Vámonos, señores, con este corte y regresamos en breve.
Eres experto haciendo que todo... El telemedido, Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, en el día de ayer quedó inaugurado el torneo de béisbol de invierno. En la apertura oficial estuvo Juan Marichal aquí en el Estadio Quisqueya, que lleva su nombre, Estadio Quisqueya Juan Marichal. Y yo le digo que la liga de béisbol en esta ocasión, uno como que no alcanza a entender bien, porque supuestamente la ceremonia oficial de la apertura del torneo de béisbol de invierno se hizo en el Estadio Cibao, pero resulta que a quien se le dedicó el torneo, que fue a don Juan Marichal, estaba aquí en el Estadio Quisqueya. Pero aparte de eso, señores, ojalá que pudieran organizarse un poquito mejor para el año que viene, porque es que esas ceremonias son bastante largas. Cuando en el béisbol de las grandes ligas a usted le programan un juego para tal hora, por ejemplo este que estaba programado para iniciar a las 7:30, bueno, pues si ellos tienen que lanzar la primera bola a las 6 o a las 5 de la tarde, aunque el estadio esté vacío, sencillamente eso va a la prensa, lo graba y lo da, pero y hacen su ceremonia, graban todo y lo pasan, pero a la hora que se anuncia que va a iniciar el torneo, a esa hora inicia. Aquí siempre tenemos unas improvisaciones que son propias de nosotros los dominicanos. Pero la verdad es que me sentí bastante bien cuando yo vi a don Juan Marichal lanzar esa primera bola. Él dice que se sintió como cuando lanzó en ese estadio por primera vez en el año 1957. Señores, me alegra bastante esta dedicatoria a don Juan Marichal. No hay que esperar que la persona muera para hacerle un homenaje.
qué bueno, qué bien me sentí con esa situación. Al igual también quiero felicitar a Emilio Bonifacio, que tuvo la iniciativa y con el apoyo de la Liga de Béisbol, se le va a otorgar un premio especial al jugador del Licey que tenga una buena actuación, no solo en el terreno de juego, sino en el comportamiento en sentido general, el premio Manuel Mota. Manuel Mota es un pelotero que en principio era del conjunto de los Leones del Escogido, pero por un tema de que estaban los hermanos Alou ahí, él realmente no tenía como ese espacio, vamos a decir, porque los hermanos Alou esclizaban a cualquiera. Manuel Mota cayó al conjunto de los Tigres del Licey y déjenme decirle que ha sido el mejor jugador que ha tenido ese conjunto en toda su historia. Manny Mota batió para 332. Ese es un número bastante astronómico y se le va a dar un galardón a la persona que tenga ese buen comportamiento. Nosotros vimos además ayer algo que el Escogido era el equipo para el cual don Juan Marichal siempre estuvo militando en ese torneo inaugural. Entonces él tenía una chaqueta del conjunto de los Tigres del Licey, que no era su equipo, pero debajo tenía un suéter con el conjunto de los Leones del Escogido, que es verdaderamente donde él tiene su corazón y donde él militó. Todos esos acontecimientos se fueron dando en el día de ayer en un torneo donde hubo unos 3 partidos en el cual las Águilas Cibaeñas iniciaron ganando el torneo 4-3. El conjunto de las Estrellas Orientales venció al conjunto de los Toros del Este 7 carreras por 3 y el conjunto de los Tigres del Licey en un juego, señores, emocionante, en un juego que se fue a extra inning, le ganaron a los Leones del Escogido 4 carreras por 3. Ustedes saben por qué ese juego se fue a extra inning, porque un lanzador del Licey con un corredor en tercera cometió un bot y eso permitió que entrara una carrera para el conjunto de los Leones del Escogido, que empataron el encuentro. Luego el conjunto de los Tigres del Licey ganó porque se produjo un white pitch por parte del lanzador del Escogido y eso pues lógicamente le dio la ventaja al conjunto de los Tigres, que en el día de hoy a las 7:30 estarán recibiendo al conjunto de los Gigantes. Por otra parte también el conjunto de las Estrellas Orientales estará recibiendo al conjunto de los Leones del Escogido. Por el Licey estará lanzando en el día de hoy Gan, mientras que por el conjunto de las Estrellas Orientales tenemos aquí que va a estar lanzando Mengoens. Por otra parte, el conjunto de los Leones del Escogido tiene anunciado como lanzador a Bermúdez, mientras que por las Estrellas estará lanzando Romero. Y en el otro partido, las Águilas Cibaeñas estarán enfrentándose a los Toros del Este allá en La Romana. Esos son los partidos que irán
en el día de hoy. Déjenme decirle que en el día de ayer, Vladimir Guerrero tuvo una buena actuación y eso permitió que el conjunto de Toronto fuera barrido que fuera barrido el conjunto de Toronto, que ahora por el conjunto de Seattle, que ellos estaban debajo en 2-0. Así que vamos a ver lo que ocurre en el día de hoy en el béisbol de invierno. Mientras tanto, señores, miren, los dominicanos dentro del béisbol hemos tenido una actuación tan destacada que hay 6 dominicanos que pudieran estar optando por el guante de oro en la Liga Nacional de los Dominicanos. El que se encuentra es Fernando Tatis Jr. Por otra parte, también Julio Rodríguez es de lo que está en la Liga Americana. José Ramírez, Luis Severino tiene la posibilidad también de ganar su primer guante de oro. También estaría, como le dije, Fernando Tatis Jr., Carlos Santana y Vladimir Guerrero Jr. Esos son los 6 dominicanos que pudieran estar obteniendo guante de oro. Por otra parte, Pujol interesa a los Orioles para el puesto de dirigente. También se ha hablado de que Anaheim ha estado detrás de los servicios de Albert Pujol como dirigente, y eso ha tenido también hasta cierto punto abierto una interrogante de quién pudiera dirigir el equipo de la República Dominicana de cara al torneo del Mundial de Béisbol. Entre ellos se encuentra el actual dirigente azul y Tony Peña, que en una ocasión también fue dirigente del equipo dominicano ya en un mundial. Vamos a ver lo que puede suceder a raíz de eso, y déjenme decirle, para que ustedes vean cómo son las cosas, Albert Pujol jugó aquí con el conjunto de los Leones del Escogido y lo llevó a ganar un campeonato luego de que tenía una sequía, ese conjunto de ganar un campeonato. Pero a pesar de haber ganado el campeonato, a muchas personas no les gustó la forma que Albert Pujol dirigió, porque entendían en ese tiempo que tenía los nervios muy fríos. Ustedes saben que es un jugador que durante mucho tiempo militó en las grandes ligas, que jugó pocas pelotas de invierno aquí y allá. Los dirigentes tienen una mentalidad distinta a lo nuestro, porque allá es una temporada que dura alrededor de unos 6 meses, donde cualquier persona, inclusive los analistas, pudieran predecir cuáles son los equipos que posiblemente estén en la Serie Mundial desde que se inicia el torneo, porque usted ve ahí una alineación, usted ve un cuerpo de lanzador y una línea central y una serie de cosas que le permiten a usted proyectar de cara a futuro. Un dirigente de las grandes ligas va cómodo porque ellos tienen un roster y ahí le ponen los jugadores, y a no ser que uno de esos jugadores se lesione, difícilmente lo cambien de la alineación. O pudiera ser que si un día viene un lanzador zurdo y usted tiene un jugador derecho que cuando usted hace el análisis se da cuenta que le ha bateado mejor a este lanzador que lo que le batea el titular, entonces ahí se van haciendo tímidamente algunos cambios. Pero el béisbol de invierno es distinto, porque ustedes ven estos peloteros que han iniciado ahora en el mes de octubre,
y ustedes ven un equipo que probablemente haya perdido 4 o 5 partidos cuando llegue a noviembre ahí. Entonces, ¿qué sucede? Que ese equipo se mueve y hace la contratación, y cuando viene a ver usted de una semana para otra, entonces viene y le meten a ese equipo 5 jugadores nuevos que van a dinamizar esa ofensiva y le cambia la cara por completo. Pero ¿qué sucede? Que cuando aquí llega, que la pelota está un poquito más caliente, entonces hay equipos que usted dice que quedaron fuera de la clasificación en otros países, bien sea porque la serie regular termine primero que la de aquí. Entonces esos peloteros que tienen buenas actuaciones allá vienen y lo traen aquí a jugar, que son refuerzos que vienen calientes, que vienen en tiempo, y también le cambian al equipo la temporada. Entonces usted dice, bueno, ya después de eso, usted dice, son 4 los equipos que van para el round robin, entonces ahí viene y se hace un sorteo de jugadores nativos, y ya usted también ahí le cambia la cara al equipo. ¿Por qué? Porque usted va a ir a nutrirse de esos jugadores, de esos equipos que ya no van para el round robin, y usted se fortalece. Y mucha gente en principio criticó esa parte, y muchas veces en principio yo le confieso que a mí mismo no me gustaba, porque yo veía, por ejemplo, un jugador de las Águilas con mucha rivalidad con el Licey o viceversa, y después que ya ese equipo se elimina, ese jugador que uno lo veía como rival, ahora viene a formar parte de este equipo. Y no me gustaba, pero uno se pone a analizar lo que sucede, y yo pienso que fue atinado, en primer lugar, porque ya aquí nosotros tenemos, al igual que en las grandes ligas, una agencia libre de algunos peloteros que antes estaban amarrados y obligados a permanecer a un equipo ahí, aun cuando no quisieran. Pero ahora no, ya tenemos una agencia libre. Entonces esos peloteros, en vez de irse a jugar para otros países que lo utilizaban como refuerzo, bueno, pues nosotros lo vemos aquí en el patio. Miren lo que ha sucedido con Gustavo Núñez. ¿Ustedes creen que ese Gustavo Núñez que ustedes ven en el conjunto de los Tigres del Licey es el mismo Gustavo Núñez que ustedes veían jugando con las Estrellas Orientales? Para nada. Un pelotero que cuando llega al Licey es como si le cambiaran el chip mental. Y ahora, oficialmente, por primera vez, viene desde el inicio con el conjunto de los Tigres del Licey, y ustedes ahora han podido ver como un Gustavo Núñez renovado, que aún en aquellos momentos que no son tan apremiantes le pueda fallar, pero cuando hay que buscar y traer la carrera al plato, Gustavo Núñez tiene como esa capacidad que tenía ese mismo Manuel Mota que yo le estaba mencionando, que era como un bateador de clutch. Y de igual manera le decía ya de los drafts, que después que se va a las finales, entonces viene un segundo draft de importado, donde usted ahí escoge las mejores piezas y los conjuntos se fortalecen. La verdad es que lo que pudimos ver de béisbol de invierno en el día de ayer, a mí me gustó bastante ese juego del conjunto de los Tigres del Licey y de los Leones del Escogido. Se vio una rivalidad. Nosotros pudimos ver que los diferentes estadios en el día de ayer estaban llenos, y todo parece indicar, señores, miren, que vamos a tener un torneo de béisbol emocionante como nunca lo habíamos visto, y que ese triunfo, esa corona nacional y del Caribe que obtuvo el conjunto de los Leones del Escogido, le ha dado otro repunte, le ha mejorado la imagen, y ahora vemos un conjunto extremadamente competidor. Señores,
Por el día de hoy hemos llegado al final. Recuerden que hoy en el Estadio Quisqueya el conjunto de los Gigantes estará visitando a los Tigres del Licey, los Leones del Escogido, a las Estrellas Orientales y las Águilas Cibaeñas estarán visitando a los Toros en el Francisco Micheli. Así que bye bye.